Emisor Podcasting. Desde su primera aparición en 1954 hasta las actuales Godzilla Minus One, merecedora de un Oscar en la pasada entrega de los premios de la Academia, y la recién estrenada Godzilla con el Nuevo Imperio, el lagarto radioactivo favorito de la cultura pop, no solo tiene ganado su lugar en la historia del cine, también es un símbolo potente que refleja preocupaciones contemporáneas y temas universales. Godzilla es tal vez el gran espejo cultural de la era atómica y la Guerra Fría. Creado por Tomoyuki Tanaka y traído a la vida a la pantalla por el director Ishiro Honda en 1954, Godzilla es retratado como una criatura prehistórica despertada y potenciada por pruebas nucleares. Esta alegoría refleja el miedo y la ansiedad de una nación que presenció de primera mano el terrible poder de la energía atómica en agosto de 1945, cuando los bombarderos B-29 Enola Gay y Boxcar dejaron caer sobre las ciudades costeras de Hiroshima y Nagasaki las bombas atómicas Little One y Fat Man, marcando la posterior rendición del Japón y el fin de la Guerra del Pacífico, la etapa final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, escuchaste bien. Para la moderna historiografía, la Guerra del Pacífico es la etapa de la Segunda Guerra Mundial que enfrentó a Estados Unidos contra Japón entre 1941 y 1945. Lo que aprendimos en el colegio es ahora la Guerra de 1879 o la Guerra del Salitre. Nos quitaron la Guerra del Pacífico y no nos dimos cuenta. La explosión en Hiroshima resultó en la muerte inmediata de aproximadamente 70.000 personas, con el número total de víctimas, incluyendo las que fallecieron posteriormente debido a las radiaciones y heridas, estimando una cifra entre 90.000 y 146.000. En Nagasaki, la detonación inicial mató alrededor de 40.000 personas, con el total de fallecidos ascendiendo a 60.000 u 80.000 dependiendo de la fuente, cuando se consideran las muertes subsiguientes relacionadas con el ataque. Estos ataques no solo causaron una devastación inmediata en términos de pérdidas de vidas humanas y destrucción de infraestructura, sino que también dejaron consecuencias a largo plazo en las poblaciones afectadas, incluyendo enfermedades por radiación, cáncer y efectos genéticos que han perdurado a través de generaciones. Literalmente, Japón experimentó el 6 y el 8 de agosto de 1945 el ataque de un monstruo radiactivo. Sin embargo, no fue el único incidente que llevó a la creación de Godzilla como criatura de ficción. El incidente del Lucky Dragon 5, conocido en Japón como Daigo Fukuryu Maru, se trató de un suceso crucial en la historia de la era nuclear, que marcó profundamente la conciencia pública sobre los peligros de la radiación. Ocurrido el 1 de marzo de 1954, este incidente involucró al barco pesquero japonés que da nombre al caso. La nave se encontraba cerca del atolón Bikini en el Pacífico, donde Estados Unidos realizaba pruebas con la bomba de hidrógeno, mucho más potente que las bombas atómicas previamente usadas en la guerra. Durante una de estas pruebas, denominada Castillo Bravo, el Lucky Dragon 5 y su tripulación de 23 hombres fueron sorprendidos por la caída de ceniza radiactiva, un resultado inesperado de la detonación que excedió las expectativas en cuanto a potencia y alcance. La tripulación sufrió síntomas de envenenamiento por radiación, como quemaduras de piel, pérdida de cabello y malestar general, sin entender inicialmente las causas. Tras regresar a Japón, el estado de salud de la tripulación se deterioró rápidamente, llevando a la hospitalización de todos sus miembros. Uno de los pescadores falleció meses después
lo que se atribuyó a la exposición a la radiación. Este evento generó una gran alarma y descontento en Japón y en la comunidad internacional, exacerbando los temores sobre los peligros y consecuencias éticas de las pruebas nucleares. El incidente del Lucky Dragon 5 contribuyó significativamente al creciente movimiento contra las pruebas nucleares y armas atómicas, y tuvo un impacto en la cultura popular. Tanto así que la película Godzilla de 1954 comienza precisamente con ese evento, mencionado además en la brillante nueva versión japonesa de este monstruo, la premiada Godzilla Minus One. El nacimiento cinematográfico de Godzilla se remonta a 1954, en la película japonesa Gojira, dirigida por Ishiro Honda y producida por Toho. Esta película introdujo al monstruo gigante Okaiju. En esta primera aparición, Godzilla es una fuerza destructiva, una manifestación del temor y la ansiedad de la era nuclear, devastando Tokio en una representación que evoca los bombarderos recientes de la guerra que había acabado hacía menos de 10 años. La internacionalización de Gojira comenzó con el lanzamiento de Godzilla, Rey de los Monstruos, en 1956. Una versión editada de la película original para el público estadounidense, que incorporaba nuevas escenas con el actor Raymond Burr. Aunque esta versión diluyó algunos de los temas antinucleares y las críticas a las pruebas nucleares, sirvió para introducir a Godzilla en el mercado global. A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, Godzilla se transformó de villano a héroe, luchando contra una variedad de monstruos en los que se conoce como la era Showa. Estas películas incluían títulos como Mothra vs. Godzilla y Ghidorah, el monstruo de 3 cabezas. Presentaban a Godzilla como el defensor de Japón contra amenazas kaiju y alienígenas. Destacaron por su enfoque en el entretenimiento y su apelación a las audiencias familiares, alejándose de los oscuros orígenes del monstruo. La era Heisei de las películas de Godzilla comenzó en 1984 con El regreso de Godzilla, que marca un retorno a las raíces más serias y oscuras del personaje, ignorando todas las secuelas anteriores, excepto la película original de 1954. Esta era continuó hasta Godzilla contra Destoroyah, de 1995, explorando temas más complejos como la genética, la tecnología fuera de control y los desastres medioambientales, reflejando las preocupaciones contemporáneas. El siglo XXI vio el renacimiento de Godzilla, esta vez a ambos lados del Pacífico. En 1998, Hollywood lanzó su propia versión de la criatura, en una película dirigida por Roland Emmerich. Aunque esta reinterpretación no fue bien recibida debido a sus grandes desviaciones, tanto del diseño como de la esencia del personaje original, contribuyó a mantener a Godzilla en el imaginario mundial. La era Millennium de Toho, que comenzó con Godzilla 2000 de 1999, trató de revitalizar la franquicia con enfoques innovadores y reinicios ocasionales sin seguir una continuidad estricta. Esta era se caracterizó por su mezcla de nostalgia y modernización, con películas como Godzilla Final Wars de 2004, que celebró el 50 aniversario de la franquicia. En 2014, Warner Brothers y Legendary Pictures lanzaron un nuevo reboot estadounidense, simplemente titulado Godzilla, dirigido por Gareth Edwards. Esta película, que forma parte del llamado Monsterverse, reintrodujo a Godzilla como un titán que mantiene el equilibrio natural, enfrentándose a otras criaturas gigantes. El filme fue muy bien recibido y seguido por secuelas como Godzilla King of the Monsters, Rey de los Monstruos del 2019 y el crossover Godzilla vs. Kong del 2021, que ampliaron el alcance y la mitología del universo de nuestro reptil favorito. Aventuras que continuarán este año en la esperada Godzilla Kong, el nuevo imperio. Toho también continuó explorando nuevas direcciones con películas como Shin Godzilla del 2016, una reimaginación audaz y crítica que presentó al monstruo como una fuerza de la naturaleza imparable, reflejando preocupaciones como la burocracia y la capacidad de respuesta de un gobierno ante desastres. Shin Godzilla, de los creadores de la serie animada Neon Genesis Evangelion, fue aclamada por su innovador enfoque y su comentario social agudo, revitalizando el interés de la franquicia en Japón y a nivel internacional.
Además de películas, Godzilla ha trascendido otras formas, incluyendo series de televisión, como las animadas Godzilla de series, que siguió al film de 1998, y más recientemente Godzilla Singular Point de 2021, disponible en Netflix. Una producción de anime que ofrece una nueva interpretación a esta mitología. La franquicia también ha visto una expansión en el mundo de los cómics y los videojuegos, permitiendo a los fans explorar el universo de este reptil gigante de maneras innovadoras. Saludamos a nuestro compatriota Nelson Daniel, encargado precisamente de los lápices de uno de los nuevos títulos de Godzilla dentro del mundo del cómic. Nuestro personaje favorito de esta edición de La Ruta Secreta ha sido homenajeado y parodiado en innumerables obras de la cultura pop, demostrando su estatus y su grandeza, desde apariciones en Los Simpsons hasta ser un personaje jugable en Fortnite. Además, la UNESCO reconoció a Godzilla como parte del patrimonio cinematográfico mundial, subrayando su impacto global. Aunque en King Kong vs. Godzilla de 1954 se sostiene que Godzilla es una mutación que mezcla un estegosaurio con un tiranosaurio rex, esto es científicamente improbable. No solo porque ambos dinosaurios no podrían haberse cruzado, sino porque cuando el tiranosaurio rugía sobre la Tierra, el estegosaurio llevaba extinto casi 300 millones de años. Nosotros, los humanos, somos geológicamente más cercanos al tiranosaurio que el estegosaurio. El canon japonés más aceptado por los fans es que Godzilla es un reptil prehistórico de hábitos anfibios de la familia de los terópodos, bautizado como Godzillasaurio, una de cuyas especies fue revivida y mutada por energía nuclear que aumentó su tamaño y lo dotó de aliento atómico y resistencia a los ataques. Es la versión de la última película, Godzilla Minus One. La salvedad quizás sea Shin Godzilla, que nos presenta al monstruo como una suerte de dios marino en constante evolución. La versión de Legendary, por su lado, lo apunta como un anfibio de origen desconocido cuya especie regía en tiempos prehistóricos cuando la Tierra era una pelota de radiación. Pero dejando de lado la fantasía, hubo en la historia natural de la Tierra un dinosaurio que se acercaba a Godzilla. De hecho, se trata nada menos que del mayor reptil prehistórico carnívoro de todos los tiempos, o al menos el más largo. Al regreso del paréntesis musical, revelaremos este misterio con ayuda de la paleontóloga Andrea Llévenes. Esta es la suite Godzilla de la banda sonora de Godzilla Minus One, del compositor japonés Naoki Sato.
Supuestamente se trataría de un dinosaurio carnívoro más grande que el Tiranosaurio Rex, que además se alimentaba solo de peces, tenía hábitos anfibios y se caracterizaba por llevar la espalda decorada por placas óseas. Salvo por la falta del aliento radiactivo, tal vez sea lo más cercano a Godzilla que nos dio la naturaleza, el espinosaurio. Pero vamos, que el espinosaurio es un misterio y un drama en sí mismo, un drama digno de una película. Estamos acá en contacto con la paleontóloga Andrea Llévenes, alias PaleoAndrea en todas las redes sociales. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Bienvenida a La Ruta Secreta. Oye, primero que nada, ¿qué es el espinosaurio? Para los que no tienen idea o que solo lo recuerdan por Jurassic Park 3, que es donde de alguna manera se hizo popular masivamente. Sí, ahí el espinosaurio tuvo su boom. Es un dinosaurio carnívoro, terópodo, de este grupo de los famosos dinosaurios carnívoros grandes, caminaban en dos patas porque eso lo sabemos hoy en día. Es de ese grupo de animales, vivió en el periodo Cretácico, nunca se encontró con el tiranosaurio, que es algo que la gente cree por alguna razón, es mucho más antiguo. Y es un dinosaurio bastante interesante que tiene una historia que creo que es lo que personalmente a la gente del mundo paleo es lo que más nos gusta de este dinosaurio, más que haya salido en Jurassic Park y tenga como tanta popularidad, es su historia. Oye, lo que yo sé es que fue descrito en 1915 más o menos, ¿no? A principios de siglo, por un paleontólogo alemán, pero de ahí como que todo se enreda con este dinosaurio. Si uno ve las reconstrucciones, cambian prácticamente cada 10 años, o en el último tiempo cambian cada 2 años, que es cuadrúpedo, que es bípedo, que es anfibio, que es terrestre. Recuerdo de niño haber tenido un libro de dinosaurios donde el espinosaurio aparecía básicamente como un T-Rex, pero con cresta en la espalda. Ya, sí. Esa de hecho es como asociada a la primera reconstrucción que el descubridor Stromer, que es un paleontólogo alemán, que era un paleontólogo alemán, lo describió en 1936 en base a algunos fósiles que tenía un par de vértebras, tenía un trozo de la mandíbula inferior, pero era un trozo nomás, entonces por eso también le hizo esta cara más achatada y no la cara que conocemos de hoy en día del espinosaurio, pero sí tenía algunos huesos de la vela. Entonces lo reconstruyó como se reconstruía los terópodos antiguos, que eran como en una posición casi de humano, con la cola arrastrando, como un canguro, pero con la vela. Como un canguro. Eso era bastante bueno. Sí, así lo reconstruían por alguna razón en esa época. Y claro, después hubo como harto problema porque este era el holotipo. O sea, el holotipo era con los fósiles que se describió esta nueva especie, que era el espinosaurio. Y lamentablemente fue en esta época media conflictiva que hubo en el mundo, la Segunda Guerra Mundial. Los fósiles de espinosaurio quedaron en un museo en Berlín y ese museo fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial y se perdieron esos fósiles. Entonces eso generó harto problema porque no había más fósiles de espinosaurio y de ahí ya comienza a salir este tema de hartas reconstrucciones. Oye, y estos huesos aparecen en África, ¿no? En el norte de África. Sí, sí, en Egipto. Donde sabemos re poco, o digamos los que no estamos familiarizados directamente con la paleontología, solo los dinosaurios africanos, y son y es de una variedad súper grande lo que han encontrado en el norte de África y en el continente, ¿no? Sí, no, en África se han encontrado, sobre todo en la parte norte donde está el espinosaurio, se han encontrado dinosaurios grandes. Y se han encontrado dinosaurios que están emparentados a otros que, por ejemplo, en el caso del espinosaurio, es del grupo de los espinosáuridos y hay espinosáuridos en Brasil. Entonces también vemos que hay algo más global de esta distribución y en el Cretácico, que es cuando vivió este dinosaurio, no estaba Pangea, que es algo que la gente todavía cree que los continentes estaban juntos. En realidad la disposición en esa época era bastante similar a lo que vemos hoy en día. Entonces llama la atención que estos grupos sean tan dispersos de dinosaurios tan grandes. ¿Y este es efectivamente el terópodo más grande? Eso es algo súper bueno que lo menciones porque es el más largo.
Perfecto. Con el último paper se redujo su talla de 16 metros a 14 de longitud, pero desde la zoología, que en paleontología nosotros nos nutrimos de muchas ciencias, pero en la zoología un animal grande se define por la masa temporal, o masa corporal. Es la relación de la masa, de qué tan masivo sea el animal, con la longitud. Y en este caso, el dinosaurio terópodo carnívoro de los más grandes, el más grande es el tiranosaurio. El famoso tiranosaurio es el más grande. El favorito de los niños, el que sus huesos Sí. aparecieron en Estados Unidos, ¿no? En Montana, Sí. es el T-Rex. ¿Es más grande que el de Argentina, el giganotosaurio que aparece en la última Jurassic Es más grande. O sea, en Jurassic Park Es más grande. nos mintieron. Primero nos dicen que el espinosaurio es el más grande y luego no es el carnotauro, El giganoto. el giganotosaurio, sí. Es que son más largos. El giganoto es un poquito más largo nomás que el tiranosaurio, pero en zoología manda el más gordito, el más masivo. Entonces con eso nosotros decimos cuál es el más grande. Oye, y el espinosaurio, su característica es la vela, ¿no? Pues de ahí viene el nombre, la espina. ¿Se sabe para qué servía? Eso está en discusión. Y está en discusión hasta el día de hoy. Han salido un par de hipótesis, pero la verdad nada que lo pueda soportar mucho. Pero no es el único caso con dinosaurio con vela que llama la atención. Por ejemplo, en Argentina tienen un saurópodo, que es el amargasaurio, y tiene una vela. Y es un saurópodo, o sea, un dinosaurio de cuello largo con vela. Entonces todavía eso está en mucha discusión de por qué esta estructura aparece en distintos dinosaurios. Llama bastante la atención y la verdad, eso está en debate. Oye, y el espinosaurio, sus hábitos, supuestamente era anfibio, ¿no? Y se alimentaba de peces. Ya, sí. Eso ha sido de los últimos papers, porque bueno, retomando un poquito la historia del espinosaurio, se pierden estos fósiles en la Segunda Guerra Mundial, después hay un par de reconstrucciones, pero ya desde el 2010 comienzan a encontrar más fósiles de espinosaurio porque hay que entender que la zona donde están los fósiles de espinosaurios, que es Egipto y Marruecos, son zonas súper complicadas para ir a hacer estudios paleontológicos, porque no son zonas seguras, lamentablemente, para hacer expediciones de este tipo. La gente se arriesga mucho, entonces cuesta ir a esas zonas. Y bueno, lograron comenzar a trabajar más en este nuevo milenio, desde el 2000 en adelante, pero desde el 2010 aparecen más fósiles y esta mayor cantidad de fósiles han permitido reconstruir un poquito la historia de vida de este animal. Porque sí, al principio, o sea, estoy diciendo desde el 2014 en adelante, se estaba proponiendo de que este animal era prácticamente acuático, de vida como un cocodrilo, que habría estado nadando, cazando, porque se han encontrado restos fósiles de peces grandes, unos peces de 8 metros de largo, asociados a espinosaurios, entonces sabemos que se los comían. Pero eso se desacreditó hace 2 años con un paper de uno de los paleontólogos de dinosaurios más famosos, que es Paul Sereno, y que él sacó un paper que su título era Spinosaurus is not an aquatic dinosaur, o sea, el espinosaurio no es un dinosaurio acuático, donde lo que se postulaba era que este animal ya sí cazaba peces y todo eso, pero tenía un tipo de vida de vadeador, que es un vadeador como las garzas, ya que andan en las orillitas viendo, cazaba, pero no andaba nadando exclusivamente. Y eso se apoyó hace 3 semanas con otro paper que salió también respaldando esto, y que el espinosaurio no podría haber nadado completamente sumergido, que era lo que se estaba postulando, sino que habría tenido este mismo tipo de vida que postula Paul Sereno. Sí, porque uno bucea en internet o incluso en documentales y ve imágenes desde ilustraciones hasta videos donde lo muestran como un cocodrilo nadando, sí. Perseguido por crías, y de hecho hay unos videos muy curiosos donde la vela es como la aleta de un tiburón, ¿no? Que va por arriba del También agua. he visto eso. Y además la trompa alargada como un cocodrilo, como un gavial. Entonces, básicamente, según lo que te entiendo, según este último paper, se acepta el hecho de que su dieta podría haber sido piscívora, pero era básicamente un animal de riberas, de costa, ¿no? Sí. Y que acercaba esa boca larga y cazaba los peces Pero ¿es posible que también haya nadado? ¿O eso queda en el aire? Eso es lo que se está descartando, y bueno, fue con este otro artículo que salió hace unas 3 semanas nomás,
se está descartando completamente esa idea, aunque es probable, porque este dinosaurio es tan polémico y le gusta, hay gente en el mundo de la paleontología que le gusta la polémica y se sabe, sobre todo a los de Estados Unidos, probablemente va a salir algún otro artículo que quiera desacreditar eso, porque en eso se llevan, pero el de Paul Sereno en particular tuvo mucho respaldo por parte de la comunidad. Entonces, al tener ese nivel de respaldo, dice que las cosas estaban bien hechas, o sea, que estaba bien estudiado lo que estudió ese equipo. Porque hay otros papers que han salido en otros temas polémicos de paleontología, como el Nanotyrannus, ya que vendría siendo otra especie de tiranosaurio, y que salió un artículo este año, de hecho, tratando de revalidarlo, pero la comunidad paleontológica lo tiró para abajo. Entonces, ahí uno igual tiene que ver qué está apoyando a la comunidad científica, expertos en el tema, y qué no, porque eso también le da bastante más seriedad a ciertos artículos que a otros. Oye, porque del espinosaurio han salido un montón de cosas. Te quiero hacer una pregunta relacionada con lo que estábamos hablando recién. Cuando uno ve series documentales como Mundo Prehistórico o Prehistoric Planet, perdón, la que hizo la BBC con Apple hace un par de años, uno ve imágenes que tiende a pensar que fue así. Por ejemplo, en el primer capítulo, un T-Rex hembra nadando, cruzando desde una marisma hacia una isla y perseguido por un mosasaurio. ¿Los terópodos pueden haber nadado? Eso es algo que tratan de respaldar en el mismo documental. Después hay unas escenas que dicen detrás de cámara o ciencia del... Pero la verdad no hay estudios formales que lo respalden, son más como hipótesis, que ellos tienen, porque hay que entender, y esto es algo que a mí me gusta decirle mucho a la gente, que lo que sale en documentales no es necesariamente conocimiento científico, porque muchas de las cosas, sobre todo el tema de comportamientos y todo eso, no se puede respaldar con fósiles, es muy difícil, de verdad es súper difícil hacer eso, y estos documentales se toman muchas libertades creativas. Igual ellos tratan de respaldarlo con densidades óseas y todo eso, pero es difícil, o sea, de que podrían haber nadado distancias cortas algunos terópodos, podrían quizás haberlo hecho, pero es un quizás. Oye, y volviendo a nuestro amigo el espinosaurio, la pregunta que te quiero hacer tiene que ver con algo que esbozamos al inicio. Cuando uno ve las primeras ilustraciones del espinosaurio, efectivamente es un terópodo como una posición como un canguro, casi humano, como Godzilla, de hecho, parado y hasta como musculatura humana y con la vela atrás. Luego, poco a poco se va agachando. Luego, a mitad al inicio del siglo XX, apareció una reconstrucción que es la que tengo acá, que es como cuadrúpeda. Luego nuevamente es bípedo. ¿Cómo fue toda esa evolución de la reconstrucción de la paleoreconstrucción del espinosaurio? Bueno, después de que pasa lo del bombardeo así y se pierde el holotipo del espinosaurio, salen dos propuestas que fueron rechazadas al tiro, que era un espinosaurio cuadrúpedo, curiosamente, y un espinosaurio jorobado, que la gente hoy en día está utilizando para hacer un meme, pero no era jorobado, funciona distinto mamíferos con este tipo de animales, porque la gente lo compara con los bisontes y es otra cosa, pero esas fueron rechazadas. Ya para fines de los años 90, principios de los 2000, se hace una reconstrucción más formal, con anatomía comparada con el Suchomimus, que es un espinosáurido, o sea, era un dinosaurio de la misma familia del Spinosaurus. Entonces, por anatomía comparada hicieron esta reconstrucción que se parece mucho al que sale en Jurassic Park 3. Por eso yo siempre trato de defender esa reconstrucción, porque era el conocimiento que se tenía en esa época, es bastante cercano a lo que se sabía. Pero después, ya que se encuentran más fósiles después del 2010, para el 2014 sale un paper por un paleontólogo bastante conocido, que es Ibrahim, que él postula el Spinosaurus cuadrúpedo. ¿Por qué lo postula cuadrúpedo? Porque a él le hacía sentido, pero en esa época aún no se tenían los brazos, ¿ya? Y sin los brazos era medio complicado saber si era o no era cuadrúpedo. Sonaba extraño un terópodo cuadrúpedo, pero esto lo utilizó para apoyar su idea de que tenía prácticamente la vida de un cocodrilo este animal, y eso fue bastante arraigado en las personas hasta el año 2020, que el mismo Ibrahim saca otro artículo diciendo que no, que era bípedo, porque ahí se describe la cola y ya no hacía sentido que fuera cuadrúpedo. Entonces comenzamos a ver esta misma polémica, y ya con el paper de Paul Sereno, que es el que ya comenté, ahí se describen falanges, y con eso se determina que el Spinosaurus no podría haber soportado el peso de su cuerpo
con sus brazos delanteros, por así decirlo. Con sus brazos no podría haber soportado el peso de su cuerpo, era imposible, entonces era un bípedo estricto. Es bien entretenida esa historia y bien polémica. Ha cambiado mucho, pero en rigor todos los dinosaurios han cambiado. Cuando uno ve reconstrucciones paleoartísticas de mitad del siglo XX, aparecen los saurópodos con la cola arrastrada, con el cuello levantado. Luego uno ve reconstrucciones más modernas del Diplodocus, por ejemplo, y es prácticamente un puente donde el cuello y la cola van en una sola línea. En los terópodos fue mucho más novedoso. Yo recuerdo ver las películas de dinosaurios que veía de niño. Era como un canguro, ¿no? El tiranosaurio con la cola arrastrando. Luego uno lo ve más agachado. ¿Cómo se va desarrollando esta suerte de reconstrucción? Porque tampoco sabemos cómo son. Hay harta libertad en el paleoarte, ¿no? Claro. Bueno, lo que pasa es que dentro de todo hay que considerar que la paleontología como ciencia, como disciplina científica, es bastante nueva en comparación a otras. Entonces, sobre todo al comienzo era mucho ensayo y error, con lo poco que se sabía de técnicas. Comienzan a utilizar anatomía comparada, después para hacer reconstrucciones, marcas musculares que quedan en los fósiles, se puede observar. Entonces ahí comienzan a adaptar otras técnicas y eso comienza a mejorar. También hay que comprender que hay ausencia de fósiles. En muchos casos se describen especies con muy poquitos fósiles. Entonces eso generaba muchos problemas, sobre todo cuando no se sabían utilizar bien estas técnicas más modernas, podríamos decir. Entonces eso ha generado que se hayan cambiado harto la forma de varios dinosaurios, aunque hoy en día personalmente encuentro que las reconstrucciones las hacen bastante bien y eso se ha comprobado con algunos fósiles que se han preservado muy bien. Hay fósiles que están prácticamente perfectos. No sé si conoces el Borealopelta, uno que parece una momia que está en Canadá. Y más o menos ese grupo se venía reconstruyendo así en los últimos años. Entonces, personalmente encuentro que las reconstrucciones en general hoy en día son bastante acertadas. Aún hay harta de libertad creativa, por ejemplo, en el tema del color. Se sabe el color de algunos dinosaurios, pero son tan poquitos que no podemos explayarlo más allá. O algunas libertades creativas, como se vieron, por ejemplo, en Prehistoric Planet, que a los saurópodos les ponían unos globos en el cuello. Eso no tiene ninguna base científica. Entonces eso es libertad creativa y eso se ve hasta el día de hoy, pero yo considero que hoy en día las reconstrucciones son bastante buenas. Antiguamente era lo que se podía hacer, cómo ellos trataban de imaginarse a estos animales y han tenido mucho cambio. O sea, al principio eran lagartijas mutantes y hoy en día ya vemos animales que nos hacen mucho más sentido con lo que se encuentra respecto a los fósiles que se encuentran. Oye, una pregunta personal. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Mi dinosaurio favorito es el Ptericinosaurio. ¿Cuál es ese? Me golpeaste. Es uno que se hizo popular hace poco porque salió en la última película de Jurassic World. Es un terópodo herbívoro. El de las garras. Que tiene unas garras gigantes. Sí. Yo lo amo desde el 2005, que lo vi en un documental que se llamaba La Garra Terrible, La Garra Gigante, porque lo encontré muy así badass, así como genial el dinosaurio con sus garras defendiéndose, aunque hoy en día eso como que está medio descartado, pero me llamó harto la atención, lo encontré muy extraño y desde ahí me encanta porque es gigante también, es un dinosaurio enorme y con esas garras enormes como... Y tiene una historia buena, o sea, cuando descubrieron sus fósiles pensaron que era una tortuga y ahora ya saben que es un dinosaurio, entonces es bastante entretenida su historia. Oye, hablemos un poco de la paleontología en Chile. En Chile se han encontrado dinosaurios, también reptiles marinos, que hay que aclarar que no es lo mismo, también pterosaurios, pero también megafauna mamífera, ¿no? ¿Cuál es el presente de la paleontología en Chile? Chile tiene mucha proyección hacia la paleontología. Hoy en día está entrando mucha más gente a trabajar en paleontología porque también se están destinando más recursos a la paleontología. Aún son muy pocos comparados con otras ciencias, pero se están destinando y eso permite que hayan más estudios, más prospecciones a distintos lugares. Y Chile es muy rico en fósiles, o sea, tenemos fósiles del Paleozoico, del Mesozoico y del Cenozoico. Tenemos fósiles de dinosaurios, tenemos fósiles de mamíferos de la era de los dinosaurios, tenemos
tenemos fósiles de mamíferos de la megafauna, entonces tenemos cosas muy interesantes. También tenemos registros fósiles de plantas muy interesantes, microfósiles muy interesantes, ignofósiles, que son estos fósiles de traza, que son evidencias de vida. También súper interesantes, tenemos sitios con cientos de huellas. Entonces la paleo en Chile está en un boom hoy en día, porque también se está permitiendo de que personas con distintas profesiones se estén dedicando a la paleontología, porque paleontología en Chile no es una carrera, ya no existe como en Argentina, es una especialidad, y eso está permitiendo que muchos profesionales de distintas ramas del conocimiento estén llegando a trabajar en paleo, y eso la está nutriendo mucho. Oye, ¿y qué descubrimiento del último tiempo sobre animales gigantes? Metamos acá plesiosaurios, dinosaurios, megafauna. En esta zona, no solo en Chile, digamos, en el Cono Sur, ¿te ha llamado la atención? Quizás suene un poco patriótico, pero me han gustado los dinosaurios que están saliendo en Argentina. Uh-huh. Me gustó mucho el yacapil. El yacapil era chiquito, pero era súper acorazado, así como con mucha defensa, bípedo, raro, me gustó. También de acá de Chile me gustó mucho el Stegosaurus, que tampoco no era gigante, pero tenía una cola bien extraña, con una especie como de mazo. Llama bastante la atención ese tipo de animales, porque sí hay animales más grandes, pero yo los veo como tan comunes, quizás podríamos decir, aunque en Chile tenemos la suerte de tener el dinosaurio más raro. Tenemos el chilesaurio, que esa cosa es el Frankenstein de los dinosaurios. Entonces, tenemos cosas interesantes en Chile y se vienen más cosas. O sea, hay hartos estudios que se están realizando hoy en día, hay especies nuevas que van a salir, quizás no solo en dinosaurios, pero hay harto estudio que se está realizando. En esta serie que hablábamos hace un rato, en Prehistoric Planet, aparece un mosasaurio que se llama Caicaifilu, que es el nombre de la serpiente mapuche, y que la reconstrucción que hacen en la serie la hacen con tipo iconografía Selknam. Ese mosasaurio, el Caicaifilu, fue encontrado en Chile, ¿no? Sus restos. Fue encontrado en la Antártica chilena, en la porción de la Antártica que es de Chile. Ahí se encontró y se encontraron partes suficientes para decir lo grande que era, que llegaba a medir unos 10 metros de longitud, así que era bastante grande. Es un mosasaurio grande, ¿no? Porque no son tan grandes como el de Jurassic World, que es como el porte de una ballena. Sí, ese tiene esteroides. Los mosasáuridos podían llegar a medir 13 metros. Entonces el Caicaifilu era bastante grande para ser parte de ese grupo. Oye, te quiero hacer una pregunta sobre los mosasaurios, porque alguna vez leí o vi algo que los definían como el monstruo de Alien de la paleontología, porque como que tiene una boca dentro de la boca, ¿o no? O algo, o un maxilar dentro de la mandíbula, o es una libertad creativa que viene. La verdad, nunca he escuchado eso. Lo que sí he visto en representaciones es que a los mosasáuridos los representan con la lengua como de serpiente. Sí. ¿Ya? Eso he visto, pero eso lo representan así porque son parte del grupo de los Squamata, que están emparentados a esos animales. Pero nunca he visto eso de Alien, en verdad. Nunca lo he leído tampoco. Que era como unos dientes dentro de la mandíbula. Entonces, eso quiere decir que los mosasaurios son más cercanos a los varanos que a lo que entendemos como dinosaurios, ¿no? Exacto. Taxonómicamente están más emparentados a estos animales que a los dinosaurios. Te vi el otro día en Instagram hablando sobre esta ballena gigante que encontraron en Perú, ¿no? Que es un basilosaurio que supuestamente era el animal más pesado de la historia y ya en menos de 6 meses parece que no era tan grande. Sí. Esas son cosas que pasan en la paleontología bastante seguido en realidad, pero esto hizo harto ruido por cómo promocionaron a este animal. Lo promocionaron como el más grande, el más pesado, que le ganaba a la ballena azul. Hay muchos titulares que dicen eso, entonces llamó mucho la atención a nivel global este animal, y claro, ahora salió otro artículo que le da unas tallas máximas que sigue siendo bastante grande, pero el peso se lo disminuye a más de la mitad. Y estos son ballenas, ¿no? Porque el nombre basilosaurio es como nombre de reptil, el saurio, ¿no? Es por un error, ¿no? Claro, esos nombres son porque al principio lo asociaban a este otro tipo de animales y luego se daban cuenta, no, son cetáceos. Pasó eso hace mucho tiempo y se mantuvo el nombre, o sea, no es tan extraño. Hay otros ejemplos que son bastante similares, pero ese caso a muchas personas le llama la atención porque sí, es un cetáceo, porque tiene nombre de un reptil marino, de un dinosaurio,
pero fue esa confusión, se encontraron estos animales muy grandes con características que eran quizás no tan asociables a los misticetos, que son ballenas de estas barbadas actuales, sino que eran como carnívoros, raros estos animales. Entonces, claro, era ese error de confundirlos con este grupo de animales, de reptiles marinos, que tuvo ese nombre. Oye, y hablando de animales marinos, en el norte de Chile y de Perú además, se han encontrado restos de, digamos, del megalodón, que es como la estrella hoy día de las películas de monstruos, ¿no? Este tiburón gigante. Y el otro día leía que las reconstrucciones del megalodón también están erradas, que no se parecería tanto a un tiburón blanco como vimos en las películas Meg, sino a un maco, es decir, es más alargado. Y más alargado y más delgado. Yeah. Sí. O sea, no es esa cosa como un super tiburón. O sea, es grande, imagino que el tamaño sigue siendo, pero tampoco es es tan macizo como vimos en las películas. Exacto. Sí, eso también cambió. Fue lo que la gente dice un nerfeo. Cambiaron a este animal porque, claro, las reconstrucciones eran un tiburón blanco gigante. Así lo hacían simplemente, entonces era como que llamaba la atención. Y hoy en día se pudo reconstruir un poco mejor en base a unos discos cervicales que encontraron. El paper es bien interesante de cómo llegaron a determinar que era más delgado y más alargado de lo que se pensaba. Pero sigue siendo porque no solamente ahora se fijaron en los dientes. Pero sigue siendo largo, o sea, sigue siendo un pez súper largo. De 17 metros o no tanto. De 15 a 18 metros. Ah, ya. Entonces era grande, o sea, era bien grande. Es del tamaño de una ballena jorobada. Todavía no superan a la ballena. ¿Hay animales prehistóricos más grandes, más largos que la ballena azul? ¿Largos? Sí. ¿Grandes? No. Largos sí, habían unos saurópodos, ya estamos hablando de animales terrestres, sí, que eran monstruosamente largos. Era una cosa absurda de lo largos que eran, 30 metros. Eran absurdos. Pero la masa corporal en ese caso no eran más grandes que la ballena azul. La ballena azul tiene a su favor que es un animal marino, es un animal acuático. En el agua pueden darse esta posibilidad de ser más masivos. Y por eso el Perucetus le venía a hacer un poco esta batalla a la ballena azul. Oye, Andrea, muchas gracias por esta conversación sobre nuestro amigo el espinosaurio, que es como el Godzilla del mundo real, de la historia natural. Y nada, espero tenerte otra vez de invitada en La Ruta Secreta. Despedimos a Paleo Andrea con la mejor y única canción de rock dedicada a Godzilla. Esto es de 1977, de los pioneros del metal progresivo Blue Oyster Cult. Era que no, Godzilla.
Godzilla, nuestro monstruo favorito en estos días de regreso en cines junto a su partner moníaco King Kong. Ambos se enfrentan a otros bichos gigantes. La película es muy entretenida y vamos, todos amamos ver a monstruos contra monstruos. No se necesita más para ser feliz. Godzilla Kong, el nuevo imperio de Warner y larga vida al rey de los monstruos. Soy el emisor Francisco Ortega. Escucha o descarga este o los otros capítulos de La Ruta Secreta desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. Hay muchos mundos y todos están en este. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén.